Buenas tardes, mi nombre es Jorge Rodríguez, soy ingeniero mecatrónico egresado de UVM. Llevo un año egresado y año y medio trabajando en una compañía alemana llamada KHS. Soy diseñador eléctrico y el día de hoy tengo la oportunidad de comentarles uno de los temas fundamentales para todos los dispositivos, tanto eléctricos como electrónicos, que utilicemos hoy en día. El tema del que les estoy hablando son las leyes de Kirchhoff. Antes de empezar, quiero plantear objetivos para esta presentación. El primero es que las descripciones que vaya a dar van a ser lo más simple que se puedan, para que aquellos que no estén familiarizados con el tema puedan entenderlo. El segundo es que voy a tratar, utilizando esquemas y un ejemplo real, de facilitar la transición entre cálculos matemáticos y una aplicación real. El último es que espero que con esta pequeña presentación los motive a que busquen más información, a que reflexionen sobre el tema y no sé, a que entiendan un poco más de cómo funciona el mundo en el que vivimos. Comencemos. ¿Qué son las leyes de Kirchhoff? No son más que la representación matemática usando ecuaciones algebraicas del funcionamiento de un circuito eléctrico, ya sea de su voltaje o su corriente, utilizando dispositivos eléctricos o electrónicos, resistencias, bobinas, capacitores, fuentes de poder, etc. Aquí lo podemos ver en dos ejemplos. Por esta parte, tenemos un ejemplo sencillo. La corriente 1, la relación que hay entre el voltaje y resistencias, está representada aquí. Y es igual a la suma de la corriente 2 y la corriente 3. Si nos damos cuenta, este es un ejemplo muy fácil. Son solo sumas. Podemos utilizar fórmulas más complicadas, sobre todo cuando queremos saber cómo se comporta un dispositivo a través del tiempo. En esos casos, se utiliza un método llamado transformada de Laplace. Es algo complicado, pero lo que resulta es esto, una función de transferencia. Seguimos el mismo concepto. A través de la fuente circula un voltaje, el cual, combinado con la resistencia, o con una bobina, o con un capacitor, genera un funcionamiento. Por el momento no los voy a agobiar con la explicación de este sistema, ya que requiere conocimientos un poco avanzados y es algo tedioso. Vamos a por algo simple, el funcionamiento de esto. Y no hay mejor manera que entender esto que describiéndolo con lo más simple que se imaginen: agua. Veamos el siguiente ejemplo. Con mucha imaginación, veamos esto como 3 tanques de agua. Supongamos que tenemos cierta cantidad de agua, que este tanque está completamente lleno. Ahora, a través de una bomba o el método que ustedes prefieran, transferimos el agua del primer tanque al segundo y al tercero. ¿Qué va a ocurrir? La totalidad de agua que existía en el primer tanque ahora está dividida entre el segundo y el tercero, como nos decía la primera fórmula. El agua del primer tanque es igual a la suma del agua del segundo tanque más el agua del tercer tanque. Si se dan cuenta, si yo vuelvo a vaciar estos tanques y regreso el agua al primer tanque, la cantidad no va a cambiar. El primero
seguiría estando totalmente lleno, y el segundo y el tercero volverían a estar vacíos. Esto es, a grandes rasgos, cómo funciona la primera ley de Kirchhoff. Pongámosle números. Si se dan cuenta, tenemos un diagrama similar. Simplemente, en esta ocasión, los tanques los sustituimos por una fuente de voltaje, en este caso 5 volts, y dos resistencias iguales, de 220 ohms cada una. Tenemos la misma fórmula. Pero en este caso vamos a resolver el circuito. Sabemos que tenemos un voltaje en este punto, de 5 volts. Y ahora sabemos que tenemos una resistencia en ambos puntos, en ambas líneas. El cual, si recordamos la ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia igual a corriente, podemos darnos cuenta que tenemos que dividir el voltaje de la fuente entre la resistencia, y con eso obtendremos el valor de la corriente 2 y la corriente 3 en estos casos. El valor que obtenemos aquí es redondeado de 22.5 miliamperes en cada una de las líneas. Y si tomamos estos dos valores y los sumamos, obtendremos el valor de la corriente 1. Incluso, si nosotros, otra vez por métodos matemáticos, redujéramos o simplificáramos el diseño eléctrico y en lugar de utilizar dos resistencias, utilizáramos solo una, el valor de esa corriente en ese circuito tendría que ser idéntico a este valor. ¿Por qué es tan importante conocer las corrientes, las resistencias, los valores de la fuente? Porque los dispositivos electrónicos de hoy en día se comportan de manera diferente, dependiendo del arreglo eléctrico. Si no me creen, a continuación les mostraré un ejemplo con un pequeño circuito que acabo de armar. Lo que tienen ante ustedes es el circuito electrónico que acabamos de ver en el pizarrón. Tenemos una fuente de poder, dos resistencias y dos indicadores para poder ver cómo funciona. Por el momento, la corriente que pasa por cada una de las líneas es de 22 miliamperes, como estábamos viendo en el ejemplo escrito. Sin embargo, si yo retirara una de las resistencias y la cambiara por una de un valor mayor, la intensidad del LED disminuiría. Esto porque el brillo que tengan los focos van a ser directamente proporcionales a la cantidad de corriente que circule a través de ellos. Si se pueden dar cuenta, el LED está iluminado aproximadamente a media intensidad. Repitamos el ejemplo. Esta vez con una resistencia de un valor aún más grande. Prácticamente nulo. No solo esto se limita al juego de las resistencias, sino también a los mismos dispositivos, ya que, a pesar de ser estos dos también LEDs, cambia la corriente que se necesite para iluminarlos.
Regresemos el circuito a como lo teníamos originalmente. Y en este caso voy a sustituir uno de los LEDs. Si se pueden ver, el LED rojo ilumina más que el verde. Esto es porque se necesita menos corriente para encenderlo. Hagamos el ejemplo de nuevo. El LED azul resplandece con esa corriente. Es por eso que en cargadores de celular y otros dispositivos normalmente vemos un LED azul, porque se necesita muy poca corriente para poder iluminarlo. ¿Qué les pareció el ejemplo? Es por eso que es tan importante conocer las leyes de Kirchhoff y saber cómo aplicarlas, ya que si nos equivocáramos en un diagrama eléctrico y por accidente, aunque no fuera nuestra intención, el valor de la resistencia o la corriente cambiara, podríamos cometer algún problema muy serio que afecte la integridad de alguna máquina o de alguna persona incluso. Para concluir, quiero tocar 3 puntos importantes. El primero, si son perspicaces, se preguntarán si la energía siempre se mantiene en un circuito eléctrico, ¿por qué no existe la energía infinita si se supone nunca debe de perderse? Matemáticamente están en lo correcto. La energía siempre va a estar en un circuito eléctrico. Sin embargo, en la realidad existen pérdidas. A veces que queremos controlar y a veces que no. Recordando el ejemplo de la protoboard, la pérdida que tenemos es la luz que emiten los focos. En ejemplos más reales, sería el calor. ¿Se han dado cuenta que las computadoras tienen un ventilador? Es que los dispositivos se calientan y necesitan ser enfriados. Ese calor es energía que se está perdiendo en el sistema. Ahora, no solo eso, sino que la corriente, bueno, olvidemos el término corriente. Regresemos a los ejemplos con el agua. La cantidad de agua jamás va a poder aumentar si estamos hablando de un sistema cerrado. La misma cantidad que entre a este tanque va a ser la suma de este tanque y este tanque. O la cantidad de este tanque, la suma de los otros dos. Lo que nos dice es que, tan simple como esto, 1 es igual a 1. Jamás vas a poder aumentar la cantidad de algo, a menos que haya una fuerza externa. Es por eso que no es posible físicamente generar energía ilimitada. Para concluir, los invito a que busquen más información del tema. La electricidad y la electrónica son ramas vitales en de verdad. Y muy sencillas de aprender, muy fáciles de dominar. Solamente hay que tener una explicación simple. Les repito mi nombre, Jorge Luis Rodríguez. Fue un gusto platicar con ustedes.